antiserotonínicos, que es lo que corresponde a esta clase. Hoy día no vamos a tomar pasito. ¿Cuándo lo vamos a tomar el pasito? La próxima semana. ¿Sí? Por favor. Entrando vamos a tomar el pasito. ¿Sí? Entonces venga temprano, por favor. ¿Sí? Entonces, entramos, les doy para que tomen el pasito, tomamos el pasito sobre este tema. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar hablando pues, de la serotonina y de los antiserotonínicos. Entonces, para comenzar vamos a hablar que la serotonina es la 5-hidroxitriptamina, ¿sí? Es una molécula que de repente alguna vez ya también la han visto ustedes, ¿no? En algunos papers, en algunos, vamos a decir, algunos libros, ¿sí? En algunos libros hemos visto también como la 5-HT, ¿sí? En la clase también hemos visto, ¿no? 5-HT. Entonces, esa es la 5-hidroxitriptamina, que significa cero. Bueno, haciendo un poquito de historia, bueno, ya tiene pues esta molécula 76 años. ¿De qué? De haber sido aislada y nombrada. Tiene aislado en 1948 Mauricio y la nombraron en la clínica de Cleveland, la aislaron y le colocaron ese nombre de serotonina. Pero, ¿por qué le colocaron el nombre de serotonina? Porque ellos decían, bueno, es una sustancia vasoconstrictora, nada más, que se encuentra en el plasma sanguíneo. Entonces, vamos a ver este es suero. Entonces, el organismo, bueno, suero, serum, que es en inglés. Entonces, a partir de ahí, lo determinaron como un agente del suero que afecta el tono vascular. Años más tarde, más bien el doctor Rapport, ¿qué cosa hace? Bueno, vamos a ver que ahora sí la identifica químicamente y determina que es la 5-hidroxitriptamina. Y de repente empiezan a hacer pruebas, empiezan a hacer una serie de ensayos y se determina que no solamente tenía acción vasoconstrictora, sino que tenía funciones o propiedades fisiológicas muy importantes en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, sobre los diferentes tipos de músculo liso, favorece la agregación planetaria, la vamos a encontrar en las planetas. Y también, recuerden, la serotonina es un neurotransmisor, entonces lo vamos a encontrar también a nivel del sistema nervioso. Muy bien. Y vamos a ver, pues, sus acciones fisiológicas y farmacológicas todavía se siguen estudiando, o sea, se han estudiado desde mediados del siglo pasado, sí, pero todavía se siguen complementando los estudios, se siguen realizando algunos estudios sobre la acción de la misma serotonina y también sobre la acción de sus receptores. Vamos a ver ahora. Muy bien, entonces aquí vamos a ver que, bueno, no tenemos un amplio conocimiento total de lo que sucede con la serotonina, pero lo que sí sabemos es que la serotonina se produce en altas concentraciones, la tenemos en altas concentraciones. ¿En dónde la vamos a alcanzar? Por ejemplo, en las células cromátides del intestino. En estas células vamos a ver que las encontramos pues, desde el estómago hasta el recto, ¿no? Están en toda la trayectoria, vamos a decir. Y estas células van a encargarse de producir, secretar y almacenar serotonina. Nos dice que aproximadamente el 90% de las reservas de serotonina del cuerpo se encuentran ahí. ¿Y por qué en el intestino tiene que haber tanta serotonina? Porque esta serotonina va a ser liberada poco a poco y va a ser la responsable de regular la secreción, la motilidad y la sensación del tracto gastrointestinal. Por eso es que necesitamos serotonina. Muy bien. ¿Dónde más? Bueno, hemos dicho que también está relacionado al sistema nervioso central, ¿sí? Porque hemos dicho que es un neurotransmisor, ¿verdad? Es un neurotransmisor. ¿Qué más vamos a ver? Es también, hemos dicho, vasoconstrictor.
un vasoconstrictor también. Entonces, y hemos dicho que tiene que ver con la agregación plaquetal. ¿Por qué? Porque resulta que también las plaquetas almacenan, ¿sí?, serotonina. Y esta reserva de electrorrecambio que va a ir liberando también estas plaquetas, van a ir liberando poco a poco la serotonina. ¿Para qué? Para que luego estas plaquetas puedan activarse. O sea, la libero por acá, pero la recibo por acá y me activa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, las plaquetas se van a activar y van a producir lo que es la agregación plaquetal. ¿Para qué hacemos la agregación plaquetal? ¿Para qué? Formación de plaquetas, ¿cierto? Entonces está implicada en la coagulación, ¿cierto? Muy bien. Ok. Entonces, vamos a ver ahora lo que es la síntesis, o sea, ¿de dónde viene esta serotonina? Muy bien, la serotonina va a iniciarse o se va a sintetizar en nuestro organismo, es una sustancia endógena. Y esta serotonina va a ser sintetizada a partir del aminoácido triptófano. ¿Sí? Entonces acá tenemos a este triptófano, fíjense que es la estructura del triptófano, y sobre él va a actuar la triptófano hidroxilasa. Es una enzima que se va a encargar de agregarle un grupo OH. A este nivel le agregamos un grupo OH. ¿Sí? Y ahora se convierte en la 5-hidroxietriptófano. Muy bien, le hemos agregado este. Pero luego va a venir la 5-hidroxietriptófano descarboxilasa y le va a retirar este grupo carboxílico que está acá bien celestito, azulito, que está bien. Se lo retira y se va en forma de CO2. ¿Qué me queda? Me va a quedar ahora esta molécula, ¿sí?, que es la serotonina. Entonces, acá tiene una importancia muy grande esta enzima, la triptófano hidroxilasa. ¿Sí? Tiene una acción importante. Y vamos a ver que vamos a encontrar varios tipos de enzimas. Sí, tenemos dos formas, ¿no? O dos isoformas. La tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 que se encuentra en diversos tejidos, pero la tipo 2 se encuentra específicamente en el cerebro. Y acá también hay algo más importante. Van a existir diferentes, ¿sí?, polimorfismos genéticos de estas dos isoformas. ¿Sí? Y esos polimorfismos genéticos que se van a dar en diferentes personas van a influenciar la susceptibilidad a la ansiedad y a la depresión. De ahí vamos a ver que hay personas que realmente, ¿sí?, tienen problemas de ansiedad. Siempre andan ansiosos o siempre se deprimen con todo. Por cualquier cosa. Pasó la mosca volando, se deprimió. ¿Sí? O sea, uno dice, bueno, se ha deprimido porque ha pasado algo muy fuerte. No, o sea, por cualquier cosa ya se deprimió. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué pasaría? Me dice, hay problemas en la expresión. Y, por ejemplo, las hormonas ováricas, ¿quiénes son las hormonas ováricas? Los estrógenos, ¿cierto? Entonces, esas hormonas ováricas pueden afectar la expresión de esta enzima, de la triptófano hidroxilasa. Y si vamos a decir, se afecta la expresión, ¿qué pasaría? Claro, o sea, estamos diciendo de que vamos a producir en menor cantidad o de repente no producimos. Entonces, si no está esta enzima o hay muy poquita, ¿qué va a pasar? No se va a producir buena cantidad o no se produce, ¿no?, la serotonina. Y de ahí vamos a ver que si no hay serotonina, las personas entran en ansiedad y principalmente en depresión. Muy bien, entonces me dicen que estas hormonas ováricas van a afectar de alguna manera. Ahora, sí la van a afectar, pero hay mujeres que van a ser mucho más susceptibles por acción de estas isoformas, ¿sí?, mucho más susceptibles ¿a qué? A la expresión de esta hormona, de esta enzima. Y de ahí vamos a ver que va a venir la depresión postparto y el síndrome de estrés
Porque vamos a decir, todas las mujeres hacen depresión postparto. Todas las mujeres hacen síndrome de estrés menstrual. No. Y también, si hay una pequeña disminución en la producción de la enzima y hay una disminución también en la producción de serotonina, es lo que comen las chicas cuando están en esta depresión de chocolate. ¿Por qué chocolate? ¿Qué hace el chocolate? Activa la producción de serotonina y de dopamina. ¿Y qué hace la dopamina y la serotonina? Felicidad. Entonces, indirectamente, ¿qué hace con este chocolate? Regálenle su chocolatito. Chicos, su síndrome de estrés menstrual y ya se muy misterio. Entonces, y en la depresión postparto también es bastante grave. No todas hacen depresión postparto. Pero, ¿qué sucede acá? O sea, puede llegar a ser muy peligroso para el bebé, más que para la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá se quiere desentender del bebé, no quiere saber nada, no quiere escuchar hablar. Y a veces lo abandona. O sea, lo meten en el baño y la mamá se va y al día siguiente se acuerda de hijo. ¿Qué pasa con ese bebé? Neumonía, a veces deshidratación y a veces se muere. Por eso, cuando se detecta esto, siempre, ¿con quién vive? Aquí está, la madre familiar. Está maldita de bebés. Ella no, ella ve. Como decía, yo recuerdo un cachetadón que no hay que hacer la mamá para que entienda. Pero a ella, que le digo, pues hay que cuidar a ese bebé. ¿Ya? Sí, ¿no? Cuidar al bebé. Ella no va a querer acercarse. Ni mirarlos a veces. Ni mirarlos. No, ahí ya se ve que no quieren ni escuchar. Así es. Muy bien. ¿Y qué va a pasar? Bueno, hemos visto cómo se sintetiza, ¿no? A partir del glutamato y ya tenemos acá la serotonina. Pero, ¿cómo se degrada? Pues vamos a ver. Esta semana hemos hablado en clases de la MAO, ¿sí? ¿Qué es la MAO? ¿Verdad? Monoaminoxidasa. Y es también una enzima que se produce donde la proteína se encuentra en la mitocondria, especialmente de las células nerviosas, la glia, las neuronas, las vías y otras células evidentemente porque también están implicadas en la producción y degradación de células. Muy bien, ¿y qué hace esta MAO? ¿Qué hace esta MAO? Esta MAO lo que hace es, fíjense, acá tenemos a la serotonina, le quita este grupo amino, NH2, le quita la desamina, vamos a decir, y la convierte en la 5-hidroxidolacina. Bien, la convierte, queda así. Luego, ¿qué va a pasar? Va a venir la 5-aldehído diclorohidrogenasa. ¿Y qué va a hacer? La va a transformar en el ácido 5-hidroxidolacético. Y así, bajo esta forma, es como va a ser hidrogenasa. Entonces, este es el metabolito hidrosoluble que va a ser integrable. Entonces, ahí lo vamos a ver. Y van a existir algunos análogos, por ejemplo, la dimetiltriptamina y la melatonina. ¿Qué cosa es un análogo? Es una molécula similar, se le parece. Entonces, como se le parece, puede de repente utilizar sus receptores. Si la conocen a la melatonina, ¿no es cierto? Está implicada, bueno, la fábrica de epífisis. Está implicada en el proceso de la pigmentación de la piel por el sol. O sea, activa ese
que el triptófano también se vaya transformando en ¿qué nos da el color? La melanina para que se produzca. Suprime la función ovárica y regula el sueño. ¿Por qué? Porque la melatonina tiene que ver, obviamente, con la relajación y que podamos entrar a un sueño profundo. ¿Por qué es necesario entrar a un sueño profundo? ¿Cómo renovamos? ¿Qué pasa? Para recuperar las células hembras. ¿Y cómo recuperamos las células hembras? Activando todo nuestro sistema de reparación celular. Pero solamente la melatonina lo va a activar cuando estemos en sueño profundo. ¿Sí? Ahora, la melatonina también tiene que ver con el hormona del crecimiento de los niños. También. Por eso los niños, ¿cuándo crecen? ¿Durante el día o en la noche? Por eso es importante que nos dicen el niño debe dormir sus 9 horas. Si no, se queda chiquito. Suprime la función ovárica. Tiene que ver con la alimentación de la suprime la función ovárica porque la melatonina también tiene que ver de alguna manera. Incluso, bueno, en nosotros todavía se está estudiando, se está viendo, ¿no? Pero en otros animales es muy activa la melatonina para inducir al celo en esos animales. Bueno, nosotros ya no tenemos celo, pero se ha visto que es muy importante para inducir el celo a esos animales. Entonces, está implicada en varios. Muy bien. Entonces, hemos dicho que esta serotonina va a utilizar, obviamente, receptores. Y estos receptores van a estar acoplados a proteínas G. Van a estar acoplados a proteínas G y a receptores inductores. Proteínas G y los receptores acoplados a proteínas G también los hemos visto esta semana en la teoría, ¿cierto? Y sabemos que existen diferentes formas de las proteínas G. Entonces, y que trabajan las proteínas G asociándose, por ejemplo, a fosfolipasa, pueden asociarse a adenosiclasa, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Y también van a hacer eso. Vamos a ver. ¿Qué me dice? En primer lugar, los receptores de serotonina son de 7 tipos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 5. ¿Sí? Pero me dice, el tipo 1 y el tipo 2 tienen subtipos. El tipo 1 tiene A, B, C, D, E. El tipo 2 tiene A, B y C. Entonces, muy bien. Vamos a ver. Entonces, existen diferentes tipos, ¿sí? Y vamos a encontrar acá, por ejemplo, que también se van a asociar a un sistema de transducción, como por ejemplo el unirse a la adenosiclasa, por ejemplo a la fosfolipasa C, pueden unirse a canales iónicos y generar segundos mensajeros. Pero también vamos a encontrar algunos fármacos agonistas que van a trabajar precisamente con estos receptores. Por ejemplo, acá tenemos a la buspirona. Pero acá tenemos otra molécula que dice, mire, 8-OH-DPAT, ¿no? ¿Y cuál es? En este caso es la 8-hidroxibisopropilamino tetramina. ¿Qué cosa es? Una molécula que todavía se está investigando, estudiando. Entonces, igual acá, ¿no? Por ejemplo, si por acá me sale esta molécula media rara, sí. Pero acá ya me pone buspirona, ¿sí? Allá, si es buspirona, no quiere decir que de repente hasta ya tiene nombre, ya está hasta comercializándose. Pero estas todavía están en ensayo. Pero acá también tenemos otra molécula importante, los DOI. Por lo general son, bueno, en este caso, este DOI es la dimetoxidiorodofenil. Están, dentro de ellas están lo que conocemos como las anfetaminas psicodélicas. ¿Qué cosas son esas anfetaminas psicodélicas? ¿Por qué se llaman psicodélicas? Si se supone que la serotonina está implicada en
ingresar a la serotonina. ¿Y qué deberían producir? Placer, pero por ahí vamos a encontrar a estas anfetaminas psicodélicas que se nos salió por las manos. En el laboratorio las crearon y de pronto se salió de las manos y ya no llegó solamente a que la persona sea feliz, sino que llegó a producir alucinaciones. ¿Quién está acá? ¿Quién es esteroide? El ácido lisérgico, el LSD, ¿no? Esa droga que en los 60, 70 pues volaban, ¿no? Y miraban unicornios de colores y todo eso. Entonces, estas sí, y utiliza los receptores serotoninérgicos 1C. Entonces, acá tenemos esta resumencito también de los receptores. Entonces, me dice, por ejemplo, los receptores tipo 1, ¿sí? Van a ser 5, A, B, C, D, E, F. Muy bien. ¿Y qué voy a tener? Están asociados al sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Van a activar a lo que es la fosfolipasa C para que haya un aumento del inositol trifosfato y de la diacilglicerol. ¿Sí? Y aumente la cantidad de calcio. Los tipo 2 más bien van a ser de 3 tipos, A, B y C. ¿Sí? Estos más bien van a estar en la corteza cerebral, en las plaquetas y en el intestino. Y también van a activar a la fosfolipasa C, que también va a aumentar el inositol trifosfato y la diacilglicerol. Los tipo 3, ¿qué cosa van a hacer? Estos más bien van a estar ligados, ¿sí?, a canales de sodio y potasio. ¿Sí? De canales de sodio y potasio. Y nos dice, bueno, también los vamos a encontrar en el sistema nervioso central, en el intestino, y cuando se activan estos receptores, van a dar una respuesta inmediata. Vamos a encontrarlos también en el bulbo raquídeo. El centro del vómito. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Me va a generar náuseas, vómitos. Muy bien. Entonces, los tipo 4, me dice, ¿qué cosas son? Vamos a encontrarlos en el intestino y van a estimular más bien a la glicosilasa. ¿Sí? Entonces, van a activar la formación de ATP cíclico, que va a hacer que haya un mayor movimiento y secreción intestinal. Eso es lo que ¿sí? Muy bien. Y el 5, el 6 y el 7 tienen acción, por supuesto que tienen una acción, solo que esta acción es, vamos a decir, todavía medio desconocida. Todavía se siguen investigando y estudiando y haciendo pruebas para determinar exactamente el mecanismo de acción de estos receptores. Entonces, todavía. La serotonina activa el receptor, ¿sí? Produce ATP cíclico y va a producir como segundos mensajeros. Entonces, eso va a generar que se active una producción de, no producción, sino que se active el reflejo de secreción. Entonces, van a secretar, va a haber una señal que le va a decir que secrete. ¿Qué cosa? Por ejemplo, pueden ser hormonas, pueden ser, ¿qué se llama? Más jugo intestinal. ¿Sí? También produce contracción. ¿Sí? También va a producir contracción, obviamente, a nivel, está a nivel de la miocina y va a activar que se vaya contrayendo y entonces vaya moviéndose más rápido. Por ejemplo, un paciente que está, que tiene, vamos a decir, estreñimiento, entonces vamos a utilizar agonistas, ¿no? Para que salga. Pero también puedo ir por el otro lado, o sea, y si quiero que sea un antagonista, entonces, porque el paciente está con diarrea, por ejemplo, ¿no? Diarreas frecuentes, entonces aquí activo el receptor y me paro con la pero, o sea, es que
caso, más que los agonistas. Bueno, vamos a verlos ahorita, ¿no? Por ejemplo, la cisaprida, la cisaprida es la más antigua. Vamos a verlos también a los otros. Muy bien, entonces acá tiene también, ¿no? Fíjense, acá tenemos a la tipo 1A, donde se ubica en el corazón, el sistema límbico, ¿no? Ok, ¿qué respuesta da esa ansiólisis? Aumenta la secreción de insulina, produce hipotermia. Tenemos agonistas, perdón, sí, por ejemplo, la aldosterona, la aldosterona, ¿no? S8, el ok, también, ¿no? Okay. Y hay antagonistas también. Ya se está viendo que hay antagonistas, por ahí se están investigando algunos antagonistas. Pero si se dan cuenta aquí, en el tipo 1, ¿qué me dice? Sabemos que el receptor está en el cerebro, en la corteza frontal incluso, pero no tenemos idea todavía de respuesta a la inflamación. Tenemos antagonistas, agonistas, todavía. Por eso les digo, o sea, todavía se siguen estudiando. Muy bien. Pero sí sabemos, por ejemplo, que, ¿no?, los receptores tipo 1 van a tener una acción sobre la acción de la sensación de calma, disminuye la temperatura, los de tipo 2 más bien van a generar ansiedad, aumentan la temperatura. Estos tipo 2 van a ser antibulímicos y van a estar en lo que es la disfunción sexual. Los tipo 3 van a generar o van a activar el hecho los centros de las náuseas, ¿sí? Y vamos a ver, están asociados a quimioreceptores y también tienen que ver con la inhibición de la vida. ¿Sí? Muy bien. Sí, porque produce calma, ¿por qué te produce dolor? Perdón. Dolor y urticaria, cuando te da calma. Te da la sensación de calma a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Pero también vamos a ver, puede activar algunos receptores para y que van a estar implicados en el dolor, la sensación del dolor, aumenta el dolor. Ahora, va a depender de la dosis, ¿sí? Acuérdense siempre, vamos a ver, ¿no? La próxima semana vamos a hablar también sobre antagonistas y ahí también van a ver que va a depender mucho de la dosis. Algunos son específicos, pero en lo que es la serotonina son específicos. Lo que pasa es que hay muchos fármacos, ¿sí?, que también, o sea, por ejemplo, en colinérgicos, actúan con receptores colinérgicos y con receptores dopaminérgicos y con receptores serotonínicos. Entonces, actúan sobre todo los receptores. Ese es el problema. Y entonces, por un lado vamos a tener una acción, pero que por el otro lado se está produciendo otra cosa, que a eso le llamamos los efectos secundarios, que sea, dependiendo de si son tóxicos o no, o cuál es la reacción. Muy bien. Entonces, vamos a encontrar a los agonistas. ¿Qué cosa eran los agonistas? Los que producían un efecto similar, ¿no es cierto? Los que van a generar un efecto similar o mayor que la sustancia endógena que nosotros producimos. Entonces, ¿a quién tenemos acá, por ejemplo? A la buspirona, de la que hemos estado viendo. ¿Qué cosa es la buspirona? Es un agonista del receptor tipo 1. Y la buspirona se usa como ansiolítico. ¿Por qué? Porque pasa que la persona porque eso es mucho más lento, la serotonina. Por otro lado, también vamos a ver, ¿no? Sumatriptán y otros triptanes, más bien es un agonista, nos dice que del receptor 1 tipo B. ¿Y qué cosa va a hacer? Vasoconstricción cerebral. ¿Ah? Sí, da comienzo a nuestro programa. También vamos a ver las cilazapridas, estas pridas.
actividad gastrointestinal. Esto es importante, claro, porque hemos dicho, si es un paciente que de repente está estreñido o tiene problemas a nivel de la movilidad, entonces se les puede dar. Y tenemos el ácido lisérgico. ¿Qué cosa es? Un alucinógeno. Y este más bien es un estimulador inespecífico. ¿Qué quiere decir inespecífico? Que puede por varios receptores, o sea, tiene predilección por alguno, pero puede de alguna manera activar, y este también lo hace. Tiene predilección por los sucesos, pero puede también activar a otros. Muy bien. Por ejemplo, otro agonista es la clozapina. Es un agonista, o perdón, es un antagonista. La clozapina es un antagonista de los receptores tipo 2, A y C. ¿Qué cosa es? Antipsicótico. Muy bien. ¿Qué más vamos a ver acá? La ciproctadina. La ciproctadina también es un antihistamínico, pero que bloquea los receptores serotoninérgicos 2A. Entonces, como es antihistamínico, va a tener una acción antipruriginosa, pero también nos dice que es capaz de estimular el crecimiento. ¿Sí? ¿Por qué estimularía el crecimiento? De alguna manera tiene que mejora la acción de la hormona del crecimiento, pero sin elimina. Y también, o sea, esto se está todavía investigando mucho, pero lo que hace es estimular la apetito. Porque al inhibir, ¿se acuerdan que dijimos que podría producir inhibidores? Al inhibir el receptor, se despierta. Y tenemos al ondansetron, ¿sí? Que es un bloqueador más bien de los receptores tipo 3, que es anti-emético. ¿Por qué? Porque más bien el receptor tipo 3 está en el bulbo y también pero este tipo de receptores que generaban náuseas, vómitos, y si yo bloqueo al receptor, me va a hacer entonces veamos algunos agonistas. Por ejemplo, aquí, al abuspirol, que hemos dicho es un ansiolítico que actúa a nivel de los receptores 1A. ¿Sí? Y un extenso, efecto del dopaminérgico mixto, o sea que también actúa con los receptores dopaminérgicos y tiene, bueno, efectos adversos muy frecuentemente distinguidos: mareo, cefalea, depresión, confusión, parestesia, temor, taquicardia, dolor torácico, malestar abdominal, flatulencia, libido variante, congestión nasal y hasta tinnitus. Ahora ya les dije clase. Bien, de ahora en adelante ya la cosa se nos complica. ¿Por qué la farmacología se nos complica? Porque ahora ya no hablamos de generalidades. ¿Sí? ¿Qué vamos a hablar ahora? De cada uno de estos fármacos. ¿Y qué tengo que saber yo de cada uno de estos fármacos? Mecanismos de acción. En primer lugar, ¿qué cosa es? Entonces, por ejemplo, la entonces, ¿qué me dice? La abuspirol, ¿qué cosa es? Es un fármaco ansiolítico por vía oral. Entonces, tengo que saber eso mínimo, ¿no? Que, bueno, es un ansiolítico y que se utiliza por vía oral, ¿no? Y, bueno, obviamente, si es ansiolítico, ¿para qué va a servir? Para la ansiedad, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia con otros ansiolíticos? ¿No? La diferencia de otros ansiolíticos por el hecho de que no posee actividad relajante muscular ni anticonvulsivante. Pues en otras palabras, no lo va a inducir a un sueño profundo, ¿sí? Como si, por ejemplo, un diazepam, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí también, si de repente esa persona que tiene una ansiedad, que está con una depresión, lo va a deprimir más el hecho de que lo induzca al sueño. Yo no me conviene usar el otro y no me conviene usar este, por ejemplo. ¿Qué más me dice? Es agonista parcial de los receptores
antiserotoninérgicos, agoniza parte de los receptores serotoninérgicos 1A, ¿no? Entonces, y tengo que saber el mecanismo de acción, qué hace, ¿no? ¿Cómo es que actúa? Bueno, ahí va a activar a los receptores, ¿no? Va a aumentar, por ejemplo, la excitabilidad de las neuronas, ¿no? Entonces, ay, ¿qué cosa va a hacer? ¿Qué más? Bueno, acá el receptor que va a actuar y otros receptores. Los efectos adversos, también tengo que conocerlos, debo conocer los efectos adversos. La farmacocinética también la debo conocer, también tengo que conocer la farmacocinética, porque por ejemplo acá voy a ver que la absorción va a llevar a que vía oral, ¿sí? Va a metabolizarse por el hígado y vamos a ver que solamente vamos a encontrar un 4% del transfirona a nivel de norepinefrina. ¿Okay? Entonces quiere decir que tiene una distribución un poquito rara, sí, un 82% se va a unir a proteínas plasmáticas, lo que va a hacer que esta droga sea de rápida acción o de lenta acción. Lenta acción. Y entonces también le vamos a tener que decirle al paciente de que, ok, porque ese es otro problema, ¿no? El paciente quiere que me ponga la pastilla en la boca y ya me cure, ¿no? O sea, ya no tengo nada, ya no siento nada, ya está mejor, ya me animé, todo, ¿no? Entonces, es decir, excepción lenta, ¿cuánto tiempo más o menos va a demorar en verse el cambio? Alrededor de 3 a 6 semanas, o sea, más o menos, incluso, ¿no? Un mes y medio. Entonces hay que decir, bueno, siempre ustedes por 3 meses a la consulta, porque usted regresa el próximo mes y no vamos a ver el gran cambio. ¿Y quién lo va a observar el cambio? El mismo paciente va a decir, yo mejoré. ¿Quién lo observa? ¿Quién lo observa? La familia, los amigos, la persona que está en su entorno. Porque el paciente, ¿qué va a decir? No, yo estoy bien. O también, no sirve para nada. Pero los familiares sí nos van a dar razón y nos van a decir que no, sí, ya está pasando mal, ¿no? Ya se va solito, ya se levanta, ya quiere hacer las cosas, ya ha vuelto a hacer lo que hacía antes. Por ahí vamos a ver. Y saber pues, también, ¿no? Que su eliminación va a ser progresiva. Bueno, también vamos a ver a la naratriptana, que es un antimigranoso que tiene que ver con los receptores 1. Acá tenemos a este agonista. Acá, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Fíjense que todo esto me dice que es lo que es la contracción y la relajación. El mecanismo de la contracción y relajación intestinal. ¿Quién producía este tipo de relajación y contracción intestinal? O sea, en otras palabras, el movimiento intestinal, los receptores tipo 4. Nosotros dijimos los receptores tipo 4. Ok, acá por ejemplo vemos a este receptor en azulito están los receptores 4 y en rojito está la serotonina. Entonces, esta serotonina y se acopla al receptor tipo 4 para producir una contracción, ¿sí? Y luego se va a producir una relajación. Al producirse la contracción, empuja el vuelo del inicio, vamos a decir, o bueno, claro, porque ese es desde el centro, ¿no? Va empujándolo y se va contrayendo, relajando, y lo va empujando, ¿no? Y lo va transportando. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Pero, ¿qué me dice? Acá vamos a encontrar al Tegacero. ¿Qué cosa es? Porque es uno de estos fármacos que tiene que ver con la motilidad del tracto gastrointestinal, ¿sí? Se usa cuando el paciente está con el estreñido, ¿no? Y obviamente, de acuerdo a la susceptibilidad del paciente, ¿cuál es el que se llama el efecto adverso más frecuente? La diarrea, porque en algunos pacientes, porque es perfecto, no le acomodó, porque fue un poquito más rápido la cosa, pero en otros fue tan rápida que lo ocasionó diarrea, ¿no? ¿Y qué me dice acá? Este es el Tegacero y esta es la serotonina. Si nosotros nos ponemos a pensar y a verla bien, oye, se parecen bastante. ¿En qué difiere? En que el Tegacero tiene esta colita de acá, ¿no? Pero la serotonina y el Tegacero se van a unir por este ladito a su receptor. Entonces, por eso
pero vamos a ver, es una molécula muy parecida, análoga, es muy parecida. Entonces, esa es la razón por la que pueden acoplarse a los receptores y pueden generar ese tipo de respuesta. Otro agonista, agonista de 4 es la cisaprina, la metoclopramida. La cisaprina es la más antigua, tiene que ver con la movilidad gástrica, también intestinal, ok. Hoy en día se utiliza mucho la metoclopramida y la levosubtilide. ¿Por qué? Porque tiene buenos efectos adversos. E incluso el levosubtilide se utiliza porque ya ni siquiera tiene metabolismo hepático. Entonces es mucho más seguro. A todas ellas se las conoce como las benzamidas. Tienen que ver con la movilidad del sistema gastrointestinal. Entonces también vamos a ver. Y las benzamidas no solamente van a tener acción sobre los receptores de 4, sino también pueden llegar a tener acción sobre los receptores de 3. Okay. Y también tenemos a los inhibidores de la resorción de serotonina. Vamos a ver, por ejemplo, quiénes son la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina. ¿Sí? ¿Y qué hacen? Porque están indicadas en la acción no selectiva para un subtipo de receptor. Por ejemplo, vamos a ver en la ansiedad, en el síndrome obsesivo compulsivo, en la depresión, en la bulimia. ¿Tiene efectos adversos? Claro, náuseas, sensación, tiene que ver, me dicen, entonces, en evitar la recaptación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros evitamos la recaptación? ¿Qué pasa? El efecto cefalógrafo. No. Recuerden, miren, acá tenemos 2, 3, 4, 5 serotoninas que van a ser expulsadas hacia el espacio sináptico. ¿Sí? Okay. Pero ¿cuántas se van a unir al receptor? Una nomás. Y entonces las otras 4, ¿qué hacemos? Nada se almacena, recuerden, nosotros no almacenamos nada. Si no lo voy a usar inmediatamente, hay que eliminar. Entonces, una de las formas es que aquí a nivel de la membrana pueden haber algunas enzimas que van a degradar. Y otra es que de repente yo lo voy a volver a absorber, se va a producir la reabsorción. ¿Sí? Entonces, viene por acá, incluso cuando ya se libera del receptor también puede venir y nuevamente ingresar al interior de la célula. Y al ingresar al interior de la célula nos vamos a encontrar con la MAO ahí adentro. ¿Y la MAO qué hace? La degrada. ¿Sí? Pero si yo inhibo a la MAO, ¿qué va a pasar? Entonces se va a volver a salir, ¿sí? En otra vesiculita. Y entonces voy a tener acá una acumulación de agua. O también, si yo inhibo a este receptor que me lo captura, este transportador que coge de afuera y lo vuelve a ingresar, ¿sí? Yo lo inhibo, entonces ¿qué va a pasar? Se va a quedar afuera, ¿sí? Y yo voy a tener una mayor cantidad de serotonina. Entonces esta serotonina viene, por ejemplo, esta de acá viene y actúa. Se va, y luego viene esta y actúa. Se va y así. Entonces yo tengo mucha opción y sigue produciéndose y entonces estos son, recuerden, mecanismos directos e indirectos. El directo es cuando el fármaco actúa sobre el receptor y el indirecto es cuando el fármaco actúa sobre la recaptación o los inhibidores para que siga habiendo una buena cantidad de, en este caso, serotonina y se siga produciendo algo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro eso? Y tenemos antagonistas y pues ya hemos visto uno de ellos, al ondansetron. ¿Qué cosa es este? Antiemético, pertenece al grupo de los antagonistas, receptores de serotonina, o sea, si es un antagonista del receptor, ¿qué hace? Lo bloquea al receptor y al bloquear al receptor ya no produce efecto. Esta es otra forma de ficha, que es la que tienen que, les he dicho, y ahí las
siguen vomitando en cualquier lugar, ¿no? Igual sucede con rayos y quimioterapia, ¿no? Entonces, yo le doy a esta paciente un inmunato entonces voy a necesitar algo más específico, algo más fuerte. Entonces, acá, importante que yo sepa la farmacología, aunque no se conoce el mecanismo de acción, pero sabemos que controla las causas crónicas porque bloquea los receptores de la serotonina y periféricamente en las vías aferentes y vagales y centrales en la zona de activación de los quimioreceptores. ¿Dónde estaban los quimioreceptores? En el cuerpo, para la respiración, para el que se llama también el bulbo raquídeo. Farmacocinética, sí, pues como hemos dicho, es por vía oral también, ¿no? Sí, entonces se absorbe en un 60%, se metaboliza en el hígado, se une a un 70 o un 76% de proteínas plasmáticas. Me dice, está ampliamente distribuido, aparece su efecto máximo dentro de la primera o segunda hora después de la aplicación. La vía media es de 3 horas y si enunciados, por ejemplo, puede aumentar hasta 5. Se va a excretar en heces y orinas y a las 24 horas ya hay un 55% en orina. Entonces es importante que la sepa, por supuesto, porque también acá esto va a ser importante porque si yo digo que es un paciente anciano que lo más probable es que tenga problemas ya de insuficiencia renal, por ejemplo, me va a aumentar el tiempo de vida. ¿Para qué efectos adversos produce? Estreñimiento, diarrea, dolor de cabeza, malestar, fatiga. Rara vez somnolencia, ¿sí? Fiebre, mareo, ansiedad, pero esta rara vez somnolencia, fiebre, mareo. En el caso del quimioterapia, también es rara vez somnolencia. Entonces es una agonista del receptor tipo 3. ¿Sí? Ok. Otro parecido a él es el granizotrón, que es el que más se encuentra aquí en nuestro medio. Son más selectivos, tienen un tiempo de vida media más largo, pero también es más costoso y más caro. Okay. Otro agonista es la citralina. Tiene un efecto antagónico de los receptores de histamina y serotonina de tipo 2. Muy bien. Va a producir sedación, pero como a nivel de los receptores histamínicos se puede emplear pero por otro lado, como actúa inhibiendo a los receptores tipo 2, podemos utilizarlo en anorexia y vamos a ver que sí, en ese momento la citralina se empleaba mucho para engordar. Se les daba a los niños para que les el apetito. Es un medicamento antihistamínico que en algunas personas puede producir, ¿sí?, aumento del apetito, pero es un antihistamínico que tiene como efecto secundario el despertar el apetito en algunas personas. Y vamos a ver, que eso existe y hay muchos medicamentos que fueron creados con un propósito y de repente o no funcionaban muy bien o de repente traía muchos efectos adversos y se dejó de usar, pero por ahí se descubrió que era bueno para otra cosa. La talidomida, por ejemplo, que eran ¿qué producía? Con ella, ¿no? Y los gritos que hacía sin brazos o sin piernas, o con bracitos o con piernas chiquititas, ¿no? Un bracito ahí, ¿no? Con su manito, ¿no? Pero acá nomás, chiquitito, ¿no? Y también, o sea, tiene una mano así,
una manito así, creo que es una cosa. Muy bien, entonces, ahí vamos a encontrar ese problema. Entonces, ¿para qué fue diseñada la talidomida? Para las manos, para todos esos problemas que tienen los 3 primeros meses de embarazo, ok, pero ¿qué pasaba? O sea, muy bien para la mamá, pero ¿qué pasaba? Entonces, obviamente, se los años 60, nadie usaba la talidomida. ¿Y qué pasó? Por ahí, por eso siempre es bueno, ¿sí?, repasar las notas que se hicieron. Y por ahí se hizo esto de la relación que había, ¿sí?, donde la talidomida ha provocado esto en estos bebés. Eso quiere decir que la talidomida actúa sobre células embrionarias, no tan diferenciadas. ¿Y quiénes son células parecidas a lo que se comportan como células embrionarias no diferenciadas? Los tumores cancerígenos. Células cancerígenas. Entonces, ¿podrá tener algún efecto? Sí, según esa para el niño. Hoy en día se está usando la talidomida, sí, para tratamientos clínicos, ¿cierto? Muy bien. Igual con Sildenafil, el Viagra. ¿Para qué fue originalmente producido el Viagra? Para la presión arterial. ¿Sí? Pero de pronto, ¿qué se vio? Que cuando se les daba a los pacientes, eso en la etapa de investigación, que disminuían los efectos. Entonces, ¿quién podría ser, si es un medicamento para la presión? ¿Quiénes serían mis futuros clientes? Los viejitos, ¿verdad? Pero hoy ellos se están muriendo. Entonces, chao, todo el trabajo, el dinero que están manejando, ni modo, se dedicaron a pagarles a las personas que investigan y nada más. Y ahí murió, ¿no? Pero el laboratorio en ese momento estaba en crisis, o sea, ya estaba por ser absorbido por otros, porque estaba prácticamente en la ruina. Entonces empezaron a buscar todo lo que tenían por ahí, algo tenemos que rescatar de alguna parte. Y por ahí alguno de ellos vio y dijo, oye, este medicamento o esta molécula tenía como efecto secundario, indeseable, que producía un aumento en el tiempo, o vamos a decir, una resistencia mayor en lo que es la erección masculina. Entonces, es un problema, era un problema muy grave en esa época, porque hasta suicidios había por la disfunción eréctil. Y los medicamentos que había en esa época, ¿sí?, el Anivet, por ejemplo, el Jetson, por ejemplo, es para inyectarlo, ¿sí?, se inyectaba directamente en la raíz del pene. Entonces, los caballeros que están por acá, Semi María, ni hablar, ¿no? Entonces, era la solución en ese momento, pero aparte que era sumamente caro, era una inversión que requiere y qué cosa vamos a ver, carísimo, y ninguno creo que se va a querer estar inyectando nada. Entonces, se dio la solución, esta viene en pastillita y te la tomas un tiempo antes, nada más. Y gracias a eso, también a todos Pfizer hoy en día entonces, no todos los medicamentos han sido diseñados con ese propósito. Entonces, también está bien, ¿no? Entonces, tiene como efecto secundario que puede abrir la apetito. ¿Sí? Es un antihistamínico que puede abrir el apetito, pero tiene efectos secundarios como la somnolencia y el cambio de los estados de ánimo. Es por eso que cuando se receta, ya sea en niños o en adultos, siempre tiene que haber una supervisión médica, porque a veces el niño se deprime, el niño se empieza a dormir, empieza a deprimirse, el rendimiento no es lo mismo. Y cuando está despierto, su cambio
Por eso hay que equilibrar. Pero si, por ejemplo, tenemos a una anorexia nerviosa, generalmente se da en estudiantes, o sea, tengo que cumplir con mis tareas, ¿no? Ustedes que se levantan pues, tempranísimo, a las 5 de la mañana, se van al hospital, ni almuerzan, porque tienen que venir a la clase de farmacología a las 2 de la tarde, ¿no? Y de remate todavía, hay que hacer la práctica a las 8 de la noche, y me voy a la casa. Y recién como algo a las 9 de la noche, y la verdad es que ya ni ganas tengo, y me como pues salir, tiempo despistado sin comer. Desde las 5 de la mañana que me levanté hasta las 8 de la noche, me tomé mi agüita, entonces, y me voy acostumbrando a eso. Y se produce. O sea, no es esa anorexia en la que yo me miro, ya estoy muy palito y me sigo mirando gorda en el espejo. No, esta es entonces, acá sí pues voy a intentar vamos a intentar aumentar el apetito. Eso sí le podría dar, pero siempre recuerden, vamos a ver, la olanzapina más bien es antipsicótico que va a nivel de los receptores, inhibe los receptores TH2. Tiene menores efectos, sí, pero fíjense, todos estos son efectos relacionados, o sea que no es que sean farmacéuticos, pero menores sería uno. ¿Para qué se usa la olanzapina? Para la esquizofrenia, para problemas, por ejemplo, de cuando el paciente, por ejemplo, es maníaco o tiene crisis maníaca moderada a grave. Y también para pacientes que tienen recaídas en la bipolaridad. Entonces, están tomando el medicamento, pero no está funcionando muy bien, entonces tienen recaídas, se deprimen más, ¿no? Y ahí viene el problema. Entonces, ¿qué podemos dar la masa? Ok, entonces ahí vamos a ver. Este es obviamente vía oral, que vamos a dar al paciente, pero se puede utilizar en crisis intramuscular y va a ser mucho más rápido, porque está entrando en crisis, venimos, pero vamos a una inyección intramuscular.